Buenas noches, hermanos. Hoy esta noche vamos a hablar de la fe. ¿Qué debemos hacer nosotros, verdad, para llenarlo de fe? Pues, primeramente, pues la fe es un don de Dios. Y los dones, pues, se reciben, verdad, a través de la obediencia, a través de la fidelidad, a través de la sinceridad con Dios. Si nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, pues claro, pues que nos vamos a llenar de fe, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la fe entra, dice, pues a través de escuchar, dice, a través de escuchar, pues, la palabra del Señor. Porque leyendo las Sagradas Escrituras es que, pues nosotros los llenamos de sabiduría. Dios nos abre el entendimiento. Él nos da la fuerza, pues, para seguir adelante. Así es, entonces, pues, para nosotros, pues, ser personas de fe, ¿verdad? Que Dios implante, pues, esa semilla, ¿verdad? Porque la fe, pues, es una semilla, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios hace hasta comparaciones, ¿verdad? Que dice, pues, que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice, pues, le diríamos a una montaña, pues, que se moviera y la montaña pues se moverá, dice la palabra de Dios. Así es, entonces pues solamente siendo obediente a la palabra de Dios, siendo dóciles, siendo frágiles a la palabra del Señor, abriendo nuestro corazón para que su palabra pues se haga vida en nuestra vida, ¿verdad? Solamente así, ¿verdad? Que nosotros pues hagamos florecer esa palabra en nuestra vida, ¿verdad? Solamente así pues Dios nos puede llenar de fe y de ahí pues viene la sabiduría y Dios le va abriendo el entendimiento a uno y el conocimiento para uno pues entender, ¿verdad? La palabra del Señor. Por eso Jesús dijo, quien me sigue pues verá la luz, no caminará en tinieblas. Cuando nosotros vivimos una vida llena de pecado, pues nosotros caminamos en tinieblas, pero cuando le abrimos las puertas a la palabra del Señor, pues Dios nos abre el entendimiento, Dios nos hace ver la luz, ¿verdad? A través de su palabra. Sí, así es que hoy esta noche, pues yo les voy a hablar acerca de la fe. Y pues lo vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor, y la vamos a leer en el nombre de Jesús. La fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Pues aquí vemos, ¿verdad? Pues el significado de la fe, dice la palabra de Dios, que es, pues, aferrarse a cosas que no se pueden ver. Y es la certeza, dice, de cosas, pues, que no se pueden ver. Así es, entonces, tenemos, ¿verdad?, que pedirle al Señor que lo llene de fe. Aquí en las Sagradas Escrituras podemos ver muchos personajes, pues, pues, tuvieron fe, ¿verdad? Tuvieron fe, así es. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:4, dice que por la fe, dice, el sacrificio de Abel, dice, fue mejor que el de su hermano Caín. Dice, porque fue justo, dice, y aprobado, dice, por Dios. Así es, entonces, todo lo que hacemos, ¿verdad? Por amor a Dios, pues va lleno, pues, de fe, ¿verdad? Y eso es lo que le agrada al Señor. Así dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 también dice que sin fe, dice, pues, es imposible agradar a Dios, dice. Así es, pues, nadie, dice, se acerca a Dios sin antes creer, pues, que Él existe. Así es, entonces, pues, hay que, ¿verdad?, llenarlos de la palabra de Dios. Y para tener fe, como ya dije, pues, hay que abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Así es. Así dice la palabra de Dios que también que por la fe, dice,
Por la fe de Abraham, llamado por Dios, dice, obedeció la orden, dice, de salir de un país y sin saber a dónde iba, dice, cuyo arquitecto y constructor, dice, era Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros hacemos todo, ¿verdad? Todo pues por agradar a Dios es a través de la fe, a través de la fe. Pues la misma palabra de Dios dice pues que nadie dice se acerca a Dios pues si no tiene fe. Así es, entonces tenemos pues que pedirle al Señor, ¿verdad? Que aumente pues nuestra fe. Dice la palabra de Dios también, dice que por la fe de Abraham, dice, pues fue a sacrificar, dice, a su único hijo, dice. Pues Dios, dice, quiso ponerlo a prueba, dice, y era el hijo único que heredaría la promesa, dice, del Señor. Así es. Y entonces nosotros, pues como cristianos, ¿verdad? Tenemos pues que tener fe. Así es. ¿Y qué debemos nosotros de hacer para pues aumentar nuestra fe? Porque a veces vamos a la iglesia, le pedimos a Dios que nos aumente nuestra fe. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para agradar a Dios? ¿Qué es? ¿Qué debemos hacer? Esa es la pregunta. Porque para aumentar nuestra fe, primeramente, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Para aumentar nuestra fe, tenemos que vivir una vida llena de oración, leyendo las Sagradas Escrituras, y yendo a las santas misas, asistiendo a los grupos de oración. Pero a veces, pues, nosotros vamos a la iglesia, le pedimos al Señor que nos aumente nuestra fe. Pero ¿qué hacemos en el resto del día? Si pasamos en el resto del día escuchando música mundana o viendo cosas ilícitas en el teléfono, porque esa es la costumbre de hoy en día, ¿verdad? Pasar en el teléfono, pues todo el día viendo cosas malas, ¿verdad? Porque de eso es que se llena uno cuando anda fuera de los caminos de Dios. La medicina de uno es, pues, ver cosas malas. Porque ese es lo que lo llena a uno y lo hace sentir bien. Pero después viene la paga, porque viene la depresión, viene el miedo, viene la ansiedad, viene la enfermedad, porque esos son los resultados del pecado. El fracaso, la desgracia, la miseria, la enfermedad. Así es, y así dice también la palabra del Señor, pues que por fe, dice, cayeron, dice, los muros de Jericó después de dar, dice, vueltas, dice, por 7 días. Así es. Por la fe, dice también la palabra del Señor, los padres del recién nacido Moisés lo escondieron, dice, por 3 meses. Pues el niño, dice, era muy hermoso y ellos pues desobedecieron las órdenes del faraón. Así es que pues todo se hace por la fe. Todo aquel que hace proyectos, que hace pues cosas, ¿verdad? En la vida y lo hace por fe, agarrándose de la palabra de Dios, pues todo le va a salir bien, todo le va a salir perfectamente bien. Así es, porque hay muchos personajes en las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25, dice la palabra de Dios que había una mujer que hacía 12 años padecía, dice, de derrame de sangre, que había gastado todo su tiempo, dice, visitando a los médicos, dice, pero en vez de mejorar, peor se ponía, dice la palabra de Dios. Pero había escuchado de Jesús. Entonces ella se acercó a Jesús y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, pues sanada sería. Y entonces la mujer se acercó y tocó, dice la palabra de Dios, el borde de su manto, con una gran fe, porque era una mujer de fe. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Tenemos que tocar con nuestra fe el corazón de Dios,
para que Dios pueda sentir esa fe, porque dice la palabra de Dios que Jesús, dice, se volteó y preguntó quién me tocó. Porque era muchedumbre de gente que lo seguía, pero Jesús se dio cuenta que había una mujer que tenía más fe que todas esas personas. Y entonces él preguntó y dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, Maestro, ¿cómo preguntas quién te ha tocado? Mira cómo te oprime esta gente. Le dijeron, y todavía preguntas quién te ha tocado. Y entonces Jesús insistía porque un poder grande salió de él. Él sintió que un poder grande salió de él. Y entonces la mujer, dice, se acercó a él y le contó todo, toda miedosa y temblorosa, dice la palabra de Dios. Y entonces Jesús, pues, se acercó, pues, y le dijo, pues, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Le dijo, tu fe te ha salvado, le dijo, porque Jesús sanaba y salvaba también. Porque Dios sabía, pues, que ya la había sanado y le dijo, pues, que ella, pues, quedaba sana ya de esa enfermedad. Y entonces, hermanos, esta mujer estaba llena de fe. Así tenemos que ser nosotros también. Tenemos, pues, que llenarlos de fe, de mucha fe, para poder tocar el corazón de Dios, porque Dios sabe a dónde hay fe. Dios sabe quién le sigue de verdad y quién no. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestro pensar, Él conoce nuestro sentir, Él conoce cuando nosotros los esforzamos. Porque en verdad yo siempre lo digo, y la Biblia lo dice en 1 de Juan 1:10, que todos somos pecadores, y el que dice que no es mentiroso, dice la palabra de Dios, pero hay que forzarlo, porque así les dijo a los discípulos. Les dijo, esfuércense, les dijo, por llegar al reino de los cielos. También en San Lucas capítulo 18, versículo 35, los habla también de otro personaje también lleno de fe. Dice ahí que cerca de Jericó se encontraba un ciego, dice, que se sentaba al borde del camino a pedir limosna. Y al ver, dice, que pasaba tanta gente, dice, preguntó que sí, qué era lo que pasaba. Entonces le dijeron, es Jesús, el Nazareno, el que pasa por aquí. Bendito sea Dios. Este hombre dijo, esta es mi oportunidad. No voy a desaprovechar esta oportunidad. Hermano, yo no sé cómo estás tú ahorita. Si estás enfermo, si estás herido del corazón, si estás lleno de depresión, de miedo, de ansiedad. Yo no sé cuál es tu enfermedad, hermano. Pero yo te invito esta noche que te acerques a Jesús, como se acercó a este ciego y dijo, esta es mi oportunidad, y empezó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces dice la palabra de Dios que los que iban delante de él trataron de callarlo, pero él con más fuerza gritaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Era grande la fe de este ciego. Si nosotros acercamos a Jesús con esta fe, hermanos, sea cual sea la enfermedad, Dios la va a sanar y los va a salvar también. Y entonces Jesús dijo, tráiganlo aquí. Y le preguntó, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo el ciego, que pueda ver. Entonces Jesús le dijo, recobra tu vista, tu fe te ha salvado, le dijo. Porque él tenía fe, Dios sabía, Jesús sabía de que este ciego pues tenía fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos, llenarlos de fe. Es imposible recibir un milagro de Dios si nosotros no somos unas personas de fe. Dios quiere cristianos reales, Dios quiere personas reales, Dios quiere que le sigamos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con todo nuestro ser. Por eso debemos de santificar
todo nuestro ser, porque así dice la palabra de Dios en el Salmo 103. Dice que todo mi ser y mi alma alabe al Señor. Así es, mis queridos hermanos, así es que esta noche yo los invito a que los llenemos de fe. Que los llenemos de fe para poder tocar el corazón del Señor. La fe es bien importante, hermanos. Pero tenemos que buscar de la palabra del Señor. Tenemos que ser unos hombres verdaderos. Unos hombres sinceros. Yo quisiera, hermano, que muchas personas se sumaran a través de las redes sociales a hablar de la palabra del Señor, porque sé que un mensaje de esto puede cambiar la vida de uno, hermano. Yo antes andaba ciego en el pecado, en los vicios, en las drogas, en el alcohol, en toda esa miseria de pecado. Por eso es que yo hoy reprendo esos pecados, la borrachera, la música mundana, las fiestas paganas. Eso no es de Dios, hermanos. En la vida a veces nosotros vivimos ignorantes de las cosas, pero cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, Dios nos abre el entendimiento para que nosotros podamos ver y podamos hablar la sana doctrina. Así es, mis queridos hermanos, así es que hasta aquí pues ha sido mi mensaje. Espero que este mensaje haya tocado tu mente, tu alma y tu corazón. Y si andas caminando torcido a la luz de la palabra, pues arregla tus cuentas con Dios, pídele perdón y ya no vuelvas a hacer el pecado. Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15, dice frío o caliente, pero tibio, dice, los vomitaré de mi boca. La palabra tibio significa que a veces nosotros vamos a la iglesia a calentarlos un ratito y afuera nuestro testimonio de vida es un desastre. Afuera somos irreconocibles. No, dice, es que tomarse un trago, no, eso no, hermano, eso es bueno. No, hermano, la palabra de Dios dice que el borracho va, dice, si no se arrepiente, dice que va para el infierno. Así es el mentiroso y todo el que practica pecado, dice la palabra de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, este ha sido mi mensaje hoy, esta noche. Que Dios los bendiga siempre.